Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, aparece la prensa suiza a desvariar sobre el presidente Nayib Bukele. Y ahora resulta que también lo critican por haber pagado la deuda que le correspondía a El Salvador. Es que, definitivamente, Bukele los lleva locos. En este sentido, el presidente salvadoreño destrozó al portal de noticias Swiss Info, quienes realizaron un reportaje atacando sin ninguna coherencia las decisiones económicas de Nayib Bukele. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. A través de su cuenta en Twitter, el presidente reveló que uno de los titulares más absurdos publicados por la prensa suiza, el cual reza lo siguiente: El Salvador prioriza el pago de deuda sobre el bienestar de la población. Sobre esto, el mandatario salvadoreño dijo lo siguiente: Pensé que era un titular sacado de contexto, pero no. Realmente dijeron eso. Igualmente, Bukele le preguntó al medio y al organismo en qué se basaron si su propuesta era no pagar. Ante esto, el presidente salvadoreño se preguntó lo siguiente: ¿Cómo van a criticar que paguemos la deuda? ¿Y entonces proponen no pagar? Es un absurdo total de quienes, al parecer, no tienen conocimiento de las consecuencias de que un país caiga en impago. En el artículo publicado por el Swiss Info, aseguran lo siguiente: El gobierno de El Salvador prioriza el pago de su deuda por encima del bienestar de la población, sacrificando recursos destinados a áreas de desarrollo social. Igualmente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales argumenta lo siguiente: Si uno revisa el presupuesto de la nación para el 2023, aprobado, la mayor cantidad de recursos va para el pago de la deuda. Pero lo que parece un chiste es una realidad, y los representantes del ICEFI dijeron lo siguiente: Nuevamente, el gobierno dice, esa es nuestra prioridad por encima de los recursos de educación, de salud. Al parecer sé que se puede sacrificar cualquier área, menos el pago de la deuda. Las contradicciones de la prensa y de los detractores de Bukele es que a inicio del año apostaban a que el mandatario no iba a poder saldar los compromisos internacionales y caerían en el impago de la deuda de los bonos emitidos. Pero dejó a todos asombrados cuando realizó este pago, cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos por el país. Pero ahora, esto también se ha vuelto motivo de críticas, pues al parecer esperan que Bukele destinara este importante pago hacia otros bienes y servicios. La prensa internacional no ha querido tomar en cuenta que entre el 2023 y 2025 se vencen bonos salvadoreños por $1.600 millones, y que si no se cancelan estos pagos a tiempo, el país entraría en una fuerte recesión económica por la inestabilidad financiera. Pero para desgracia de los detractores de Bukele, ya el gobierno pagó la totalidad y los intereses de los bonos 2023 por $800 millones, y El Salvador solo debe pagar $347 millones de una deuda en bonos, originalmente de $800 millones con vencimiento en el 2025. Pero los medios suizos prefieren hacer énfasis en que, según ellos, El Salvador recortó gastos en áreas claves para la población. Esto haciendo eco de estudios fiscales que aseguran que el gobierno sacrifica sectores importantes de la sociedad a cambio de pagar la deuda. Vale la pena preguntarles cuál era la mejor manera de cumplir con los compromisos internacionales. Ellos no tienen ninguna respuesta al respecto, porque su posición es la de criticar cualquier política del presidente Bukele, por más absurdos que sean sus argumentos. Según los economistas estrellas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el gobierno de Bukele tenía que desviar los recursos del pago de la deuda para mejoras en educación, de salud y obras públicas, y así dejar que el país cayera en default, empeorando así la situación en todos los sectores de la vida de El Salvador. ¿Será que eso era lo que quería? Es por esta razón que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó en diciembre del 2022 el presupuesto general del Estado por más de $8.902 millones, un 11,7% más que el aprobado en el año anterior, para garantizar la inversión en todos los sectores. Y esto también fue criticado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que increpó de modo siguiente: la mayor parte de instituciones han aumentado sus recursos,
Pero la pregunta es si realmente lo que se ha presupuestado es lo que se va a terminar ejecutando. Posiblemente la respuesta será no. Pero es un hecho que el tipo de gasto presupuestado para el 2023 permite mejorar las condiciones de vida de la gente, mejorar los niveles de crecimiento económico, así como reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Insistentemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales señaló en un comunicado que, en el 2023, la partida presupuestaria más grande es el pago del servicio de la deuda pública, que incluye intereses y amortizaciones, alcanzando $2.134,9 millones. Esto por encima de los $1.502,5 millones para el ramo de educación o de los $1.301,1 millones para salud. De acuerdo con la entidad, casi una cuarta parte del presupuesto del 2023 está asignado para el pago de la deuda pública. Lo que no dicen es que es normal que el pago de la deuda externa compita en muchos casos con otros gastos prioritarios del gobierno, como la inversión en infraestructura, la educación, la salud, la seguridad social, entre otros. Y es lógico que algunos países puedan verse obligados a recortar otros gastos para poder hacer frente al pago de la deuda externa, ya que esto es su carta de presentación al momento de optar por créditos internacionales. Solo para tener una idea, cuando un país cae en impago de su deuda externa, significa que no puede cumplir con los pagos de los intereses y el capital de su deuda a los acreedores internacionales, lo que lleva al país a un precipicio económico que le cierra cualquier puerta en los bancos internacionales. Al parecer, los únicos que no saben que el impago de la deuda externa puede tener graves consecuencias económicas y políticas para el país son los genios del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, replicados por Swiss Info. En tal sentido, si Bukele hubiese desviado los fondos del pago de la deuda para supuesta inversión social, el país estaría enfrentando el cierre para el acceso al crédito internacional, la depreciación de la economía, aumento de la inflación, la reducción del crecimiento económico y el aumento del desempleo y la pobreza. Podemos decir que es totalmente ilógico criticar a un gobierno por pagar las cuotas correspondientes a las deudas que ha adquirido y mucho más cuando de esto depende la estabilidad económica de un país como El Salvador. Así que para la próxima, les toca argumentar mucho mejor sus críticas en contra de Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.